Ok, en la clase de hoy se van a ver temas un poco que pueden ser un poco pesados, ¿está bien? Entonces, bueno, en las clases pasadas habíamos visto lo que ustedes de pronto habían visto en cálculo uno, que era las ecuaciones homogéneas y eh, las matrices, ¿no? Cuando son n por n, cuando son invertibles, cuando tiene solución, ¿verdad? Entonces, en general, vamos a empezar con el tema de hoy de rango, nulidad, espacio columna, espacio fila o espacio renglón, como lo llaman, ¿saben? Entonces, primero vamos a tomar una matriz uh, de tamaño m por n, ¿saben? Y entonces vamos a definir el espacio nulo que está dado por todos los x en Rn, tales que esto pues me da el vector 0. Acuérdense que esto es el vector 0, ¿saben? Entonces básicamente aquí lo que le están pidiendo es como las soluciones del sistema homogéneo, ¿verdad? Eso es lo que le están diciendo nada más. Si ustedes reconstruyen eso que está ahí en vez de ser un producto matricial, bueno, en realidad es un sistema homogéneo, pero si lo ven como sistema homogéneo, es lo que le están pidiendo, ¿saben? Entonces, eso se llama el espacio nulo y vamos a escribir así como una B torcida. Es la dimensión del espacio nulo, ¿saben? Y se va a llamar nulidad. Espacio nulo, nulidad. Espacio nulo, el conjunto, nulidad, la dimensión. ¿Está bien? Ahora, si el espacio nulo tiene solo el vector 0, si el vector 0 está aquí y nada más, eso quiere decir que el espacio nulo es en realidad este de acá, la dimensión va a ser 0. ¿Saben? Entonces nosotros teníamos antes un sistema homogéneo, ¿verdad? De tres incógnitas y dos ecuaciones que se escribía de forma matricial con la matriz, ¿verdad? Y los elementos que hacían que esto se volviera cero eran los elementos que eran menos uno, uno y uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Listo, ¿y eso qué me quiere decir entonces? Son todos los de esta forma, o sea, los de un alfa por este. Eso quiere decir que el espacio, el espacio nulo de esa matriz son los vectores x, y, z, tales que x, y, z es igual, no, más bien escribámoslo, son todos los vectores alfa por menos 1, 1, 1, con alfa en los reales. Y entonces básicamente le está diciendo, pues esta es la base, ¿no? Porque está generando todos. Y por lo tanto la nulidad de estas, ¿sabe? Entonces por ahora parecería no ser difícil, ¿no? Entonces cuando tenemos una matriz, multiplicamos por un vector x y miramos el sistema homogéneo. De ahí encontramos la base de ese conjunto, de ese espacio. ¿Está bien? Así como lo hicimos en la de una de dos variables con dos ecuaciones y el otro ejemplo, ¿verdad? Ahora, en uno nos daba este y en el otro nos daba dos vectores y era un plano, ¿recuerdan? Entonces,
Bueno, aquí no es nada fuera de lo común, básicamente ustedes están trabajando con ecuaciones homogéneas, ¿saben? Tal vez la presentación sea un poco extraña y un poco nueva, pero siguen trabajando con ecuaciones homogéneas y quieren encontrar la base de ese espacio, ¿saben? Ahora, como que devolviéndonos de un lado para otro, ¿no? Entonces hay un teorema que nos dice que entonces da una matriz n por n a matriz n por n. A es invertible si y solo si la nulidad es cero. ¿Está bien? Entonces la demostración es sencillita, ¿está bien? Pero tenemos que estar muy pendientes de los detalles que ya se han visto en álgebra 1 y en álgebra 2, ¿no? Entonces, así antes de escribirlo, primero, si es invertible, significa bueno, tienen muchas cosas, ¿no? Que el determinante es que, bueno, ustedes resuelven eso, pero la que a nosotros nos interesa es que la única solución del ax igual a 0 es el x igual a 0, ¿sí? El vector 0 de, pues, obviamente de n variables, es la que nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces, primero vamos a suponer que a es invertible. ¿Saben? Si a es invertible, entonces a por x igual a 0 tiene una única solución que es x igual a 0. Solo una, ¿verdad? Y por lo tanto sabemos que por definición esto es 0, como lo dijimos antes. Listo, ahí está fácil, ¿no? Ahora, al otro lado es sencillo también. Nos vamos a mover de aquí a allá. Si esto es 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el espacio nulo es nada más el vector 0, ¿verdad? Entonces, a por x igual a 0 tiene una única solución, que es el 0. Y por lo tanto, a es invertible. Sencilla, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que recordar las cosas que ya hemos usado antes. Y que seguramente vieron más que todo en álgebra 1. ¿Está bien? Listo. Ahora, digamos que ustedes consiguieron espacio, ¿no? Que en realidad es un espacio vectorial, ¿no? Pero entonces existe otro que también es como, ¿cómo decirlo? Bueno, que van juntos con este espacio uh, nulo, ¿está bien? Y es la imagen de una matriz. Entonces la imagen de una matriz es un conjunto, ¿saben? Entonces pongamos blanco, nombrillo. Entonces la imagen de una matriz A de m por n, ¿está bien? Es denotada por, bueno, algunas veces es la I minúscula, da igual. Son los y en Rm, tales que a por x igual a y, ¿no? Para algún x en R
n. ¿Está bien? Aquí lo que me está diciendo es como, bueno, son todos los y, es como si fuera una función, véanlo como una función. Son todos los y tales que existe un x, tal que multiplicado por la matriz A es y, ¿sí? O sea, para este y existe x tal que a por x igual a y. Es como la función sobreyectiva, ¿no? Bueno, no sobreyectiva, pero la imagen de una función. Son todos los elementos del conjunto de llegada que tienen preimagen, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Y si ustedes alcanzan a ver, en realidad las matrices pueden verse como una función, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que, por ejemplo, esta sea un subespacio de Rm, ¿no? Entonces, teorema. Así como teníamos arriba la matriz m por n, entonces la imagen de A es subespacio de Rm. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Acuérdense que para mostrar si algo es un subespacio tenemos que verificar dos cosas, ¿no? Si tengo dos elementos en el conjunto, ¿no? Ver que la suma está en el conjunto y si multiplico por un escalar, ese nuevo conjunto, ese nuevo elemento multiplicado por el escalar también está, ¿no? Entonces vamos a tomar y1 y y2 en la imagen de A. ¿Está bien? Si están en la imagen de A, entonces existen x1 y x2, ¿no? En Rn, tales que A por x1 es igual a y1 y A por x2 es igual a y2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque y1 y y2 están en la imagen, por lo tanto existen eso de x1 y x2 por definición. Entonces primero veamos la suma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿y1 más y2 está en el espacio imagen? Bueno, en el conjunto imagen por abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? A por x1 más x2. Vean que aquí vamos a usar la distributiva en la multiplicación de matrices, ¿no? Y esto va a ser A por x1 más A por x2. Y esto al fin me va a dar y1 más y2. ¿Eso qué quiere decir? Para y1 más y2 existe el x1 más x2, tal que A por ese elemento me da este de acá. Entonces, por definición, y1 más y2 está en la imagen de A. ¿Saben? ¿Por qué? Porque existe un elemento x1 más x2 tal que A por x1 más x2 es y1 más y2. ¿Saben? Bien, listo. Ahora necesitamos multiplicarlo por un escalar, ¿no? Entonces ahora alfa por y1, por ejemplo. Entonces yo quiero ver que hay un elemento que a mí me sirve aquí, ¿no? Entonces vean que voy a multiplicarlos por el x1 por ese alfa. Acuérdense qué pasa con la multiplicación por escalar cuando estoy multiplicando matrices. El escalar puede moverse como quieran. Bueno, a la izquierda, ¿no? Y eso sería así. Y eso sería alfa por y1. Entonces para alfa por y1 existe alfa por x1 tal que se cumple esta ecuación. Por lo tanto, alfa por y1 está en la imagen de A. Y a partir de estas dos condiciones que hicimos, ¿qué demostramos? Que la imagen de A es un subespacio. ¿Saben? De R a la Rm. ¿Saben? Listo. No es difícil, ¿verdad? Pero así como en el espacio nulo, que también es un espacio, ¿no? Bueno, en realidad es un subespacio de Rm.
lo que nosotros queremos ver es qué pasa con la dimensión este, de esta imagen, ¿no? Y entonces, aquí de pronto va a ser un poco confuso respecto a las funciones, porque tenemos imagen y normalmente en funciones, ¿no? Ojo, en funciones cuando ustedes hablan de rango e imagen son lo mismo, ¿no? Pero aquí no, aquí son dos cosas completamente separadas. Entonces, el rango de A, una matriz M por N, como antes, es denotado por ρ de A, que es igual a la dimensión de la imagen de A. ¿Saben? Entonces, por favor, yo sé que puede ser un poco confuso por los nombres, pero acuérdense, imagen son todos los vectores y el rango, dimensión. Imagen, vectores, rango, dimensión. ¿Está bien? Listo. Y ahora, resulta que, bueno, antes de yo hablar de lo que pasa, cuando yo les decía que estos dos conjuntos van de mano en mano, es porque precisamente hay un teorema que se llama el teorema de rango y nulidad. No sé si en transformaciones lineales ustedes lo vieron en álgebra 1, seguramente muchos sí, pero a veces esto puede facilitar las cosas respecto a si una función es inyectiva o sobreyectiva. ¿Está bien? Pero bueno, aquí todavía no nos vamos a meter por ese lado. Entonces, antes de llegar hasta allá, vamos a definir otros dos tipos de espacios. Lo siento, yo sé. Entonces, el espacio renglón y, bueno, el espacio de renglones o filas y el espacio de columnas, ¿no? Entonces, ¿saben? Entonces, lo que vamos a hacer es como partir a la matriz, la vamos a partir en renglones y en columnas, ¿saben? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, A una matriz de M por N, ¿está bien? Entonces, eso aquí van a ser los renglones o filas. Le voy a poner las filas porque a mí renglones no me gusta. Pero bueno. Y este C1, esta C2, N, van a ser las columnas. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es cogiendo la matriz. Y entonces, bueno, la primera es, bueno, si tiene las filas, entonces lo que está haciendo es cogiendo la primera fila, la segunda fila, y así sucesivamente hasta llegar a la última. Y esos son R1, R2 hasta Rm. Y en la otra lo que está haciendo es separando todo esto por columnas. O sea, este es el primer vector, este sería el segundo vector, y así hasta llegar al último. ¿Está bien? Y básicamente me olvido de que estoy trabajando como con la matriz y empiezo a trabajar con vectores. Es eso. ¿Saben? Bueno, y resulta que el espacio de renglones de A, bueno, de filas, pero bueno, aquí lo vamos a llamar de renglones, va a estar denotado así, que es igual al generado por los renglones o filas, ¿saben? Mientras que el espacio de columnas va a estar dado por el generado por todas las columnas. ¿Saben? Ok. Ahora, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero ¿qué relación hay entre la imagen de una matriz y esto de acá? ¿Qué creen que pasa aquí? Bueno, para qué les pregunto y no me van a responder. Pero resulta que precisamente el espacio columna es en realidad la imagen de A, ¿no? Entonces como que bueno, es algo... no es sorpresivo, pero de pronto a simple vista no se ve así mucho, pero bueno.
el teorema simplemente me dice que el espacio columna es igual a la imagen de A. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo hacemos para demostrar una igualdad en conjuntos? Cuando ustedes demuestran una igualdad en conjuntos, tienen que demostrar que uno está contenido en el otro y luego que el otro está contenido en el uno. ¿Sí? Entonces, a ver. Eso quiere decir que lo que están haciendo es que primero quieren mostrar que está contenido acá. O sea, toman un vector de aquí y ven que precisamente está en la imagen. ¿Saben? Y la otra cosa que tienen que hacer es mirar que la imagen ya está contenido en el espacio columna. Entonces toman un vector de acá y miran que está acá también. ¿Saben? Bien, entonces primero vamos a suponer que por ejemplo Y está en C de A. ¿Saben? Entonces aquí lo que sabemos es que podemos expresar a Y como una suma de con una combinación lineal, digamos A1 por la columna 1 hasta llegar a N por la columna N. ¿Está bien? Entonces, aquí porque no queremos llenarnos de notación que no nos va a servir mucho, resulta que precisamente si ustedes lo que pueden hacer es tomar la matriz A y multiplicarla por el vector de coeficientes y eso se va a mantener, ¿saben? Si quieren hacerlo ustedes pueden hacerlo, pero pues no va a gastar mucho tiempo ahí. O sea, ustedes desglosan, digamos, la columna C1 va a ser, por ejemplo, digamos C11, C21, C31 hasta M1, ¿cierto? Y así sucesivamente, y si ven las sumas, lo que está haciendo es multiplicando eso por el vector A1, A2 hasta N. Simplemente reescribir las cosas. Y entonces esto va a ser una A por X. Y entonces Y está en la imagen de A. ¿Saben? Ahora, la parte de la imagen de A pues va a ser casi lo mismo, ¿no? Si está en la imagen de A, pues se puede escribir como está acá. Y entonces lo puedo reescribir así. Y por lo tanto lo puedo escribir así. Y ya, es una combinación lineal de las columnas, ¿verdad? Listo. Ahora, siguiendo lo que el libro dice, vamos a mirar qué pasa con la matriz A que tomé al principio de la clase, que habíamos visto en clases pasadas. ¿Está bien? Ok. Entonces, teníamos otra vez, vamos a escribirlo otra vez, la matriz A que es 1, 2, 2 menos 1, menos 1, 3. Una matriz de 2 por 3. ¿Saben? Entonces, primero, ya sabemos que este de aquí son todos los que están generados por, o sea, son estos así, ¿no? O el generado por este vector, uy, al revés. ¿Está bien? Y por lo tanto, ¿qué pasa con la nulidad? La nulidad me da 1. Listo. Ahora,
acuérdense la matriz, o al menos anótenla por ahí porque resulta que yo quiero mirar ahora la imagen, ¿verdad? Pero mirar la imagen aquí es más fácil ver el espacio columna, ¿verdad? Entonces voy a desglosar las columnas. Las columnas de A, ok, serían 1, 2, 2 menos 1 y menos 1, 3. Y yo quiero ver precisamente la imagen de A partir de eso de ahí. ¿Y cómo hago eso? Pues resulta que, ¿qué pasa con los dos primeros vectores? Pues resulta que esos dos van a ser linealmente independientes. Ahora, tengo dos vectores en R2 que son linealmente independientes, por lo tanto, esto va a generar ¿a quién? A R2. Acuérdense que R2 tiene dimensión 2. Estos son dos vectores linealmente independientes. El tercero no me va a importar mucho. El espacio, el conjunto es linealmente dependiente, pero pues si yo paro acá, ya yo sé que eso me va a generar todo R2. Si pongo otro vector ahí, no pasa nada. ¿Está bien? Listo. Entonces eso va a ser R2. Por lo tanto, la imagen de A va a ser exactamente R2. ¿Está bien? Y la dimensión de A, o sea, el rango, es 2. Ok. Ahora, querríamos también mirar el espacio, el renglón o de filas, ¿verdad? O sea, este de acá. Ese de ahí está generado por los dos vectores 1, 2, menos 1 y 2, menos 1, 3. Entonces ahora lo que queremos hacer nosotros aquí es mirar precisamente si son linealmente independientes o no. Y resulta que sí, son linealmente independientes. ¿Saben? Entonces tengo dos vectores linealmente independientes, ¿verdad? De R3. Eso quiere decir que la dimensión del espacio renglón es 2. Los subespacios de R3 que tienen... esto es generado, lo siento. Los subespacios de R3 que tienen dimensión 2 son planos que pasan por el origen. ¿Saben? Y bueno, de todas maneras la dimensión la dimensión de este es 2. Y entonces uno empieza a decir, uy, mire que la dimensión de estas es 2. La dimensión de esta es 2. Y también la dimensión del espacio columna también va a ser 2, ¿no? Entonces, aquí surge una primera pregunta. Es, digamos, este ejemplo mágico y precisamente lo escogimos y nos da que eso es igual. Y resulta que no. Resulta que esto se cumple para todas las matrices. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a poner en un teorema. El teorema me dice... uy, ¿qué pasó ahí? Teorema. Lo que me dice es que si A es una matriz de M por N, entonces la dimensión del espacio columna, ¿verdad? Ya sabemos que es igual a la dimensión de la imagen de A, que es igual a ρ de A. ¿Por qué? Porque precisamente estos dos son iguales, ¿no? Pero además,
tenemos que la dimensión de los renglones o filas también es igual a S, a el rango. Eso es muy útil, ¿no? Porque hay veces que es más fácil conseguir una dimensión que la otra. Entonces, por ejemplo, si encontrar la dimensión de la imagen es muy difícil, pues entonces ustedes cogen la matriz, la desglosan y ustedes deciden, bueno, vamos a hacer la dimensión de las columnas o de los renglones filas. Y de ahí, tal vez, la dimensión de la imagen sea más fácil de calcular. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si digamos yo quiero encontrar eh, ah, la base, ¿saben? Para imagen de A de esta matriz. ¿Verdad? Quisiéramos encontrar la imagen de eso. Bueno, entonces uno diría, bueno, ¿aquí qué hacemos, no? ¿Cómo hago? Aquí, entonces, por ejemplo, multiplicaríamos por un vector aquí y miraríamos qué pasa con los vectores de acá, ¿verdad? Pero creo que después de todo lo que hemos hecho es más fácil ver que precisamente solamente tenemos que coger las columnas y mirar qué pasa con las columnas. Ya no nos interesa multiplicar y resolver el sistema, nos interesan solamente las columnas, ¿saben? Entonces cuando ustedes desglosan las columnas, ¿sí? Porque ahora lo que queremos ver es digamos, el espacio columna. Entonces va a ser 2, 4 menos 6, 4, menos 1, 2, 3, y 3, 6, menos 9, ¿saben? Tenemos que escoger entre esos tres. Ok, entonces, ¿ustedes qué harían? Bueno, entonces tratarían de solucionar eso, bla, bla, bla. Pero aquí es más fácil que se den cuenta que miren qué pasa, por ejemplo, con el primer y segundo vector. Resulta que si yo multiplico por menos 2 el segundo vector, ¿qué va a pasar? Me da el primero. Y si yo multiplico por menos 3 al segundo vector, ¿cuánto me va a dar? El tercero, ¿no? Por lo tanto, estos tres son linealmente dependientes y están generados por cualquiera de los otros, ¿no? Todos son combinación lineal del uno al otro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que 2, 4 menos 6 es en realidad menos 2 por menos 1, 2, 3. Y 3, 6 menos 9 es igual a menos 3 por menos 1, 2, 3. Aquí lo que le está diciendo es como, bueno, si yo hago una combinación lineal de estos tres, en realidad yo puedo reemplazar por esto, ¿verdad? Este y este los puedo reemplazar por los dos. Y la combinación lineal en realidad va a estar en términos del segundo vector. Como está en el segundo vector, nada más, ¿eso qué quiere decir? Que está siendo generado por solamente ese vector y ya. Entonces, por lo tanto, vamos a saber que la dimensión del espacio columna, que es igual al rango de A, va a ser 1. Y una base que yo puedo tomar sería el del vector menos 1, 2, 3. ¿Saben? Esa sería una base. Y ya. ¿Saben? Mucho más sencillo que encontrar las ecuaciones y hacer un montón de cosas que obviamente es el procedimiento normal, pero pues nos estamos facilitando la vida, ¿no? Ok. Ahora, hay otra forma de facilitarse la vida, tal vez, ¿no? Y es con Gauss o Gauss-Jordan, ¿sabes?
¿Y a qué estoy diciendo ahí? Pues es que cuando yo tengo una matriz y la descompongo ¿en qué? No la descompongo, la reduzco, ¿no? Um, las, los rangos y las nulidades se mantienen. Entonces va a ser más fácil si yo cojo una matriz y le hago Gauss, ¿no? Y de ahí ya voy a tener inmediatamente el rango y la nulidad. Entonces, si A y B son equivalentes, por renglones. Ahora, cuando digo equivalentes por renglones es porque no tienen que terminar Gauss, ¿sí? O sea, pueden hacer una, ¿cómo se llama eso? Una operación elemental entre filas y ya. Esos dos van a ser equivalentes por renglones y van a cumplir lo siguiente. Las nulidades son iguales y los rangos son iguales. ¿Saben? Entonces por eso es que a veces hacer Gauss-Jordan va a terminar siendo más sencillo, ¿no? Au. ¿Saben? Y de aquí se desprende bueno, aquí lo que estoy diciendo es matriz escalonada, ¿no? Y de aquí lo que se desprende es que yo puedo hacer el siguiente teorema. En realidad este debería ser como un corolario, pero estaban separados. ¿Está bien? Entonces, el rango de una matriz es igual al número de pivotes en su forma escalonada. Por filas, ¿no? Aquí siempre por filas. Entonces, obviamente va a ser más fácil trabajar con una función cuando ustedes le aplican Gauss. Digo una función, no una matriz, que trabajar con una que ya tienen, ¿no? A pesar de que hacer Gauss en realidad están haciendo indirectamente todo el proceso, pero es más fácil trabajar con ellas, ¿no? Visualmente al menos nos quitamos un montón de cosas, ¿saben? Entonces, por ejemplo, tenemos la matriz es de aquí. Entonces, si yo hago la forma escalonada de renglones de A, ¿verdad? O si le aplico Gauss, entonces sería la segunda fila menos 2 veces la primera, ¿verdad? Y luego entonces tendría la última fila más la primera, ¿verdad? Y de ahí nos va a resultar una matriz B, que es 1 menos 1, 3, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0. ¿Cuántos pivotes tiene esto? Tiene 2, ¿verdad? Entonces, el rango, que es igual a la dimensión de las filas, del espacio filas, es 2, ¿no? Y entonces una base inmediatamente
vean que tenemos tres vectores ahí, tres vectores fila. Y si le dicen que la dimensión de S es igual a la de 2, ¿no? Es igual a 2, entonces yo tengo que una base va a ser si yo tomo 2, ¿no? ¿Y cuáles dos me van a servir? Pues los primeros dos. Entonces la base sería 1, menos 1, 3, 0, 1, menos 1. ¿Está bien? Por más de que no se parezcan, bueno, el primero sí, pero el segundo no, no pasa nada, ¿no? Sería una base para la imagen. Digo, para la imagen no, para los renglones, para el espacio de renglones. Ok, y ahora lo que queremos es, por ejemplo, tenemos estos vectores de acá. B1, quiero encontrar una base para el espacio generado por esto, ¿no? Entonces va a ser B1, 1, 2, menos 3, B2, menos 2, 0, 4, B3 es 0, 4, menos 2. Uy. Y B4 va a ser menos 2, menos 4, 6, por ejemplo. ¿Saben? Entonces queremos encontrar una base para eso. Y lo que vamos a hacer es como lo que hicimos antes, ¿no? Aquí tenemos como vectores, digamos, verticales. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos como las filas de una columna, ¿saben? Entonces vamos a generar la matriz A, que va a estar dada por 1, 2, menos 3, menos 2, 0, 4, 0, 4, menos 2 y menos 2, menos 4, 6. ¿Está bien? Entonces aquí lo que vamos a hacer es otra vez obtener una matriz B escalonada y va a ser dada por 1, 2, menos 3, 0, 1, menos 1 medio, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí lo que le está diciendo es que como tengo dos pivotes, la dimensión es 2, ¿verdad? Entonces solamente tengo que escoger dos vectores. Y precisamente son los dos primeros. ¿Saben? Entonces, una base para el generado por esos cuatro vectores es el conjunto 1, 2, menos 3, y el 0, 1, menos 1 medio. ¿Sí? Entonces aquí si les pido una base de un generado, lo que ustedes hacen es poner esos vectores como filas, hacen Gauss hasta que quede completamente escalonado, miran cuántos pivotes hay, toman los vectores y ya encontraron la base sin tener que hacer mucho más, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchos más, hay 2, 3 teoremas más. Creo que lo vamos a dejar entonces para la siguiente clase porque ya creo que es muy denso. Y lo que vamos a hacer es resolver ejercicios.